a grabar de nuevo. En la multiprogramación, justo Bien. empezando. Entonces estaba por acá. Les decía que yo podía tener una tarea y si necesitaba algún dato de entrada-salida, mientras tanto no podía seguir ejecutando la siguiente instrucción. Normalmente un acceso a memoria RAM donde está mi proceso, hoy en día estamos hablando de nanosegundos, mientras que un acceso a un periférico, un disco, por más que sea rápido, estamos hablando de milisegundos. Si bien es muy poquito los dos, fíjense si hacemos un cambio de escala. Imagínense que un acceso a memoria RAM demorase un día. ¿Cuánto demoraría un acceso a un periférico? 3 años, o 2. 3 años, 1000 días, al menos. Si es un periférico rápido, no hablemos si es una conexión de red o está esperando el teclado. Entonces, se dieron cuenta que ahí se perdía mucho tiempo y dijeron, bueno, ¿qué pasa si en este interín de 3 años, nosotros aprovechamos y si ya tenemos otra tarea cargada en la memoria, la ponemos a ejecutar? Como concepto y como idea está buenísimo, lo que pasa es que ahí voy a tener que lidiar con varios problemitas. Uno de ellos es cómo hago para que las tareas queden aisladas entre sí. Obviamente tengo que recurrir a protección de hardware como hemos visto en Intel. Bien, en esta época ya se hicieron algunas pruebas, habían algunos hardware que ya hacían multiprogramación. Los problemas que pongo acá con signo de pregunta eran justamente eso, temas de protección y temas de si tenía varias tareas, cómo me aseguro que una no se va a apropiar de la CPU y las va a dejar a las otras sin ejecutarse nunca. Otro aspecto que se empezó a utilizar en esos momentos es algo que se llama time sharing, que en realidad es multiprogramación, pero con procesos interactivos. No sé si alguien vio el video ese que compartí en internet, perdón, en la plataforma, ese que se llama Unos pibes con futuro o algo así. Yo lo vi recién, son dos como nerds, digamos. Más ni menos. Ese video es de los fines de los 70, principios de los 80. Son dos nerds, ya después se los voy a presentar quiénes son. Pero ellos trabajaban, ahí los ejemplos que se vean que habían varias personas trabajando, en realidad no eran todas computadoras, sino eran lo que se llaman terminales, que básicamente eran unos monitores con un teclado, con una conectividad a una máquina central vía puerto serie o algo así, y tenían tiempo compartido, o sea, cada uno ejecutaba un proceso en esa terminal, o ellos lo veían en esa terminal, pero estaban todos corriendo en la máquina central y para que ellos crean que estaban solos, periódicamente se iba ejecutando cada uno de ellos. Entonces tenían la sensación de que todos trabajaban en la máquina central sin interferirse. Surgió eso y tuvo bastante repercusión, porque se le pudo dar más aprovechamiento, sobre todo porque eran interactivos los procesos, las tareas que se ejecutaban. Y en esa época también aparecieron algo que no le dieron bolilla en su momento, que eran mini computadoras, que comparadas con estas otras, con las primeras, las primeras valían millones de dólares, esta otra, o cientos de miles de dólares, esta valían decenas de miles de dólares nomás, muchísimo más barata. Bien, Mariano lo vio bien al video. Era mucho más barata esta computadora y obviamente mucho menos potente, pero ¿qué pasó? Con esto se hizo bastante masivo el uso de las computadoras. Ya después vamos a retomar este tema de esa computadorita, por ejemplo. Bien, entonces, bueno, esto era el concepto de multiprogramación que ya hemos charlado. Hemos visto por otro lado el soporte de hardware que tiene Intel en el capítulo 1. Bueno, acá detallo un poco más lo que es
multiprogramación, que necesito tenerlos separados los procesos, lo hago con hardware. Tiempo compartido es multiprogramación más terminales, que era lo que se ve en el video de estos muchachos, y generar una respuesta en un periodo de tiempo limitado para que sea interactivo. Bien, en esa época, el MIT, lo ubican al MIT, ¿no es cierto? El Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sí, sí. Sí, Ok, bien. El MIT, y acá no lo aclaré, pero junto con los laboratorios de Bell y con General Electric, en ese momento General Electric estaba en la rama de computadoras, fabricaba computadoras. Se le ocurrió hacer un proyecto que hoy le hubieran puesto de nombre Cloud Computing, ¿sí? Se llamó Multi y Information Computing Service, o sea, Multics, así se llamó el proyecto, Multics, ¿sí? Se le ocurrió ellos crear una computadora bastante potente y a la empresa que necesitara procesar datos le instalaban una terminal, entonces su sistema de tiempo compartido corría en la sede de ellos y lo que hacían básicamente era vender procesamiento de datos. Es más o menos lo que hoy hace la nube, ¿sí? Yo contrato un servicio, no tengo ni idea ni dónde está, ni quién lo mantiene, y solo me cobran por usarlo. Bien, estos muchachos quisieron hacer lo mismo. Adivinen cómo les fue. Hagan sus apuestas. ¿Cómo les fue con Multics? Muy bien. Mal. Podría haber sido muy bien o muy mal. Bien. Y la respuesta es muy bien y muy mal. Comercialmente les fue muy mal. ¿Por qué? Porque en esa época el hardware no les daba y el sistema operativo era muy complicado para ese hardware, entonces era muy lento. ¿Desde qué punto de vista les fue muy bien? Que realmente crearon un sistema operativo muy adelantado para la época. Ustedes dirán, bueno, pero no se usó. Bueno, casi no se usó, perdón. Me vuelvo acá. Como fracasó comercialmente Multics, pero no me di cuenta que estaba acá puesta la respuesta de mi pregunta, fracasó. Algunos investigadores del laboratorio Bell, concretamente Thompson y Ritchie, que son los dos pibes que salen en el video ese, volvieron al laboratorio, estaban aburridos y tenían una mini computadora que prácticamente no servía para mucho, eran de poca potencia, pero se les ocurrió tomar todos los conceptos eh, que habían implementado en Multics y escribirlos, pero no para muchos usuarios, sino para un solo usuario, por eso le pusieron Unix, para este hardware. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que, bueno, obviamente como eran estas mini computadoras, eran bastante baratas, se masificó el uso, entonces lo que hicieron, en ese momento no había licencia, repartieron este código en un montón de lugares y un montón de gente empezó a utilizar este sistema operativo. Como les digo, era bastante adelantado para la época. No está puesto acá, pero ya que estoy se los cuento. Lo que pasó después es que ellos recibieron una mini computadora un poquito más moderna, que fue la PDP-11, y dijeron, listo, podemos correr nuestro Unix en la PDP-11. ¿Sí? Adivinen qué. En ese momento los fabricantes de hardware le interesaba un pepino en la compatibilidad hacia atrás. Entonces el set de instrucciones de la PDP-7 no tenía nada que ver con la de la PDP-11. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? De vuelta a todas las aplicaciones. Deberían reescribir todo el sistema operativo para ese hardware. Entonces dijeron, bueno, no, esto va a ser una locura. ¿Qué se les ocurriría hacer a ustedes? Yo crearé una capa de abstracción. Bien. ¿Qué hizo Thompson y Ritchie? Crearon el lenguaje C.
y entonces reescribieron de nuevo Unix en C, excepto obviamente algunas funciones que tienen que ver con el hardware, y ahí lo pudieron portar a la PDP-7, a la PDP-11 o cualquier otro hardware, solo modificando la pequeña parte del sistema operativo que tenía que ver con el hardware, que estaba hecha en lenguaje máquina. El resto estaba hecho en lenguaje C. Entonces era portable. ¿Vieron que tenían cara de nerd? Por algo tenían cara de nerd los pibes eso. ¿Sí? ¿Los conocían? ¿Sabían quién había creado el C? ¿no? No. Bueno, hay un libro No. inclusive, Aprender C, es de Thomson y Ritchie, son los que lo crearon, sacaron un libro de C. Thomson y Ritchie. Bien. ¿Cómo se llamaba el video, profe? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba el video? No sé, yo le puse 2 pibes con futuro, pero ese es un link que puse en el campus virtual. En realidad está el link al video, no tengo ni idea cómo se llama. Algo del laboratorio Bell. Profe, ¿y ese sistema era gratis, Unix? Por supuesto, era gratis. Ya que está, nos vamos de tema. Les muestro. Buena filosofía. Era gratis. Les voy a mostrar, voy a compartir esto, pero no tiene nada que ver. Voy a abrir una pestaña nueva. No sé si se los mostré a ustedes la historia de Unix. No. Buenísimo, bueno. Unix History. Uy, La base de... bueno, no importa, les muestro ahí y redondeamos este tema. Unix History. Les quería mostrar este gráfico, respondiendo a tu pregunta si era libre. Sí, era libre en ese momento, en el año 69 y unos años más. Aguanten que ahí viene el gráfico. Oh, ahí está. Este es el gráfico que les quería mostrar. No sé si se va a ver chiquito, pero no sé si alcanzan a ver. Este es en el año 69, la versión original. Sacaron como 3 versiones de Unix y lo repartieron en varios lugares. Acá la Universidad de Berkeley empezó a agregarle funcionalidades. ¿Quién es? A ver si puedo agrandar esto. Ahí se ve mejor, sí. Berkeley le agregó algunas funcionalidades. A partir de ahí empezó todo el tema de licencias, ya no fue libre, entonces lo compró AT&T e hizo su versión System 3. Este que está ahí, aunque no lo crean, dice Xenix. Esto lo hacía Microsoft. Microsoft hacía una versión de Unix que se llamaba Xenix. BSD tenía su propia licencia que se llamaba BSD, obviamente, Unix BSD. Después Sun compró una licencia, hizo su propia versión. Después HP, que está acá a la derecha, compró su licencia, hizo su propia versión. El tema es que a esta altura, a mediados de los 80, todos eran Unix, pero cada uno había implementado funcionalidades distintas. Entonces, si yo escribía un programa para que corra en BSD, seguramente no andaba. Este era el Unix de IBM, AIX se llamaba. Si yo escribía un programa para BSD, no iba a andar en AIX, no iba a andar en el Unix de Sun, no iba a andar en el System 5 de AT&T, no iba a andar en el HP. Era todo un caos. En ese momento crearon algo que se llama POSIX, que fue estandarizar las llamadas a sistema, que las vamos a ver hoy, las llamadas a sistema. Entonces, si bien habían un montón de versiones, de sabores de Unix, al estandarizarla ya eso logra que cualquier programa, yo lo escribo para, por ejemplo, Minix, lo puedo correr en Sun OS o en Solaris, que está acá, ¿sí? Esto es en la actualidad, acá abajo. Hoy en día quedan pocos que no son gratuitos, la mayoría son libres. Acá está Linux, Minix. Minix es el de Tannenbaum, el autor del libro que nos estamos guiando. Él escribió uno desde cero, un clon de Unix bastante reducido, pero para educación.
Este FreeBSD, que es de la Universidad de Berkeley, que es libre ahora. NetBSD, que es un derivado de la de Berkeley, pero tiene muchas funcionalidades de red. OpenBSD es otro libre también basado en Berkeley, viene de ahí. Y Solaris sacó uno que se llama OpenSolaris, y acá no está el de Apple, que se llama iOS. No está en este gráfico, no lo veo, pero debe andar por acá. Acá está, este es Mac iOS. Bien. Esa es la respuesta a la pregunta si era libre. Bien. Perdón, me fui bastante de tema, pero bueno. Les quería contar eso. Linux está basado en Unix. Sí, tal cual. Es totalmente compatible POSIX, entonces cualquiera los puede... cualquier código que yo escriba en Linux lo puedo correr en Unix o en... ¿Dónde está? A ver. Quiero compartir las diapos. No, pero debería correrlas. Bueno. Stop share. Deme un segundo que no encuentro. Ah, que no está corriendo. Acá está. Debería slideshow from. Bien. Entonces, acá estamos de nuevo. Bien, acá lo encontré. Esta es. Entonces, bueno, después de eso, bueno, este es un ejemplo de esa máquina grandota de IBM. Después la historia ya de los 80 a la actualidad la conocen. Ahí Microsoft hizo de las suyas, también estuvo Apple, después apareció código libre, código fuente abierto y libre. Y finalmente la historia, a modo anecdótico, ahí tenemos un integrado y este es el equivalente en transistores. Imagínense cómo se achicó la escala de integración. Lo que está acá es una IBM PC de los 80 y bueno, acá hay máquinas nuevas. Eso con respecto a la historia, lo que vamos a hacer, quedan 4 minutos, paramos acá si les parece y son las 10 menos 10, arrancamos a las 10, ¿les parece? Buenísimo. Sí, perfecto. Ok, ¿tienen dudas? Aprovechemos estos 5 minutos, ¿tienen